el público, estamos en familia y además pues estamos de nuevo participando en una colaboración que siempre de una manera o de otra hemos tenido el Comité Español con todo el área y los comités de Mesoamérica y de Sudamérica, y que ya viene siendo tradicional en la UICN. En este caso, si bien en el anterior Congreso de Barcelona ya elaboramos una moción para tratar un asunto ambiental como es la producción de agrocombustibles, que tiene mucho que ver tanto en los países desarrollados y en este caso la política europea del 10-10-10, con el impacto que está teniendo en Sudamérica, en Mesoamérica e incluso en Asia, también, especialmente también en Asia, que son los agrocombustibles. Entonces, para ello, en este caso, pues hemos confeccionado en estrecha colaboración un taller para aproximar posturas y para avanzar en un tema de candente actualidad, ya que nosotros lo consideramos como una de las principales problemáticas. Hay muchas, todos lo sabemos, pero esta es una de las principales problemáticas con la que se encuentran muchas zonas de alta biodiversidad, muchos hotspots que sufren cada día la deforestación, la expulsión de indígenas, el acaparamiento de tierras para hacer todas estas plantaciones, etc. El taller está planteado para tratar estos asuntos con dos partes. Una que analiza el impacto ambiental neto de los agrocombustibles respecto a los combustibles tradicionales, y una segunda parte que relaciona los agrocombustibles con la producción agrícola de alimentos y la seguridad alimentaria y energética de las comunidades existentes en estos países en desarrollo. Nos hemos planteado varios objetivos, como ya conocéis, que por un lado nos llegan muchas noticias escandalosas de actuaciones aquí y allá, tal, pero no tenemos una visión global, no sabemos con certeza el impacto superficial, el impacto numérico, las estadísticas de la magnitud de todo este proceso que se está llevando. Por lo tanto, uno de los objetivos es conseguir que UICN elabore un estudio global. Creemos que es una red que puede tener el alcance suficiente para no tener una visión parcial, segmentada, sino tener una visión global científica del impacto real que está causando en el mundo todo este proceso de los agrocombustibles. Por otro lado, también que se solicite una moratoria de los nuevos proyectos grandes megaproyectos de producción industrial de agrocombustibles hasta tener ese mayor conocimiento. Y por último, contribuir a los objetivos del Convenio de Biodiversidad, de Diversidad Biológica, el CBD. Muchas organizaciones han puesto el grito en el cielo desde la última década, calificando todo este desarrollo de los agrocombustibles hasta el punto de calificarlo crimen contra la humanidad, por todos los efectos que ha tenido sobre la biodiversidad y sobre la seguridad alimentaria. Y por ello, pues planteamos seguir trabajando en esto, congreso tras congreso, para tratar de avanzar en el conocimiento de este problema y de implicar a la UICN al máximo posible en determinar, como ella dijo hace años, si es amigo o enemigo. Por lo tanto, las partes en las que y las personas que van a tratar la agenda de este taller son Johnny Greenberg, que es directora ejecutiva de la Liga para la Defensa del Medio Ambiente, Bolivia, que va a hablar sobre el impacto ambiental de la producción industrial de los agro. Posteriormente vamos a tener un Skype sobre los agrocombustibles versus seguridad alimentaria, que corre a cargo de Miguel Ángel Crespo, que es el director de Probioma, que es Productividad, Biosfera y Medio Ambiente. Vamos a tener una ponencia también de Antonio Ruiz, que es el presidente regional de Mesoamérica de UICN, sobre las soluciones y la acción, y proyectaremos el vídeo Los Piratas del Castillo. Y posteriormente vamos a tener la parte de mociones relacionadas con los agrocombustibles, que va a correr a cargo de Doris Celarius,
que es representante de la Comisión de Política Económica y Social de la UICN y también representante de Sierra Club. También aquí, bueno, sí, colaborará Inés López, que es la coordinadora del Comité Español. Y va a servir a ayudar de traductor David, que es del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Estados Unidos. Bueno, por último, contaremos con Vivienne Solís, que es la que, vamos, de la Comisión de Políticas Económicas y Sociales, que correrá a cargo de las conclusiones y el discurso de cierre. Y el debate pues será moderado por Víctor Hugo Inchauste, que es el director regional de la Oficina Regional para Sudamérica. Así que, bueno, pues muchas gracias de nuevo y tiene la palabra Jenny. Muchas gracias. ¿Puedes utilizar esto? Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a esperar que me carguen la presentación, ahí va. Bueno, yo quiero aclararles antes que nada que no soy experta en este tema, pero sin embargo la preocupación por lo que está sucediendo en nuestro continente y bueno, lo que vemos en el país es lo que me lleva también a hacer esta presentación para difundir un poco estas preocupaciones que vamos teniendo y que se van acentuando a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer es una pequeña introducción, voy un poco rápido porque después viene vía Skype la charla de Miguel Ángel Crespo, que él ya profundiza en el tema que yo voy a presentar de manera rápida. Muy bien, entonces, para comenzar quiero hacer un poco el análisis de lo que es la demanda y el impacto socioambiental de los agrocombustibles. Consideramos que el factor central es este modelo global de desarrollo y de distribución de bienes y servicios a nivel mundial, que es totalmente inequitativo. Como ustedes ya saben, la mitad del planeta produce y consume diariamente más que el doble de calorías necesarias para sobrevivir y se desvive por inventar recetas para adelgazar, mientras que la otra mitad vive, o sea, está muerta de hambre o se está muriendo de hambre más bien. La inequidad en el acceso a los recursos y en la distribución de esta riqueza también se expresa claramente en las emisiones de gases de efecto invernadero que, como todos sabemos, están produciendo el calentamiento a escala global. Tenemos esta pequeña torta de lo que es el consumo energético y ahí ustedes pueden observar algo que seguramente ya conocen, cómo está la distribución en función al consumo. Tenemos el norte principalmente, que tiene un gran nivel de consumo, mientras que el sur es relativamente pequeño, y bueno, ahí también se ven el consumo creciente de los países emergentes. Esta es una tabla del consumo energético por habitante y nuevamente es muy descriptiva de la situación planetaria. En este gráfico ustedes pueden observar lo que es la producción del bioetanol y el biodiesel. El bioetanol lo tienen en las esferas oscuras y el biodiesel en las esferas claras. Entonces ustedes pueden ver que en cuanto a bioetanol, los grandes productores son Estados Unidos, Brasil y bueno, en menor medida China, Colombia, India y otros. Y el biodiesel está concentrado fundamentalmente en Europa. Alemania, Francia son los mayores productores. En relación, bueno, nuevamente aquí tenemos otra tabla sobre la producción mundial de biocombustibles del 2008, es para tener una idea un poco general, que también representa la gráfica que habíamos mostrado antes. Y en relación a la producción de bioetanol al 2009, lo que sí quiero mostrarles y que tomen atención es el área utilizada en miles de hectáreas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, ustedes pueden ver que el área que se utiliza es realmente grande, igual que en el caso del Brasil, que son los que entre ambos producen el 88% de lo que es el bioetanol. En relación al biodiesel, ahí nuevamente tienen una tabla y como pueden ver las materias primas utilizadas son fundamentalmente la colza, el girasol, la soya, es decir, productos alimenticios.
El 80% de los biocombustibles se producen en base a alimentos para el consumo humano, y los países de menor desarrollo, creo que es un dato importante, suministran el 50% de la demanda global y consumen solo el 17%. El etanol representa el 90% de la producción mundial y se fabrica, como ya lo hemos visto, fundamentalmente en Brasil y Estados Unidos. El 10% restante es el biodiesel, que también ya lo hemos visto, se produce fundamentalmente en la región en la Unión Europea. Y la Unión Europea es el mayor consumidor de biodiesel, el 44% de su demanda, y está seguida por Asia Pacífico. El problema que nosotros tenemos es lo que sucede entre la competencia que existe entre los agrocombustibles y los alimentos. Los alimentos y los combustibles son commodities, y en esa medida ambos están inmersos en las dinámicas del mercado, y por tanto sufren los vaivenes de y también es por esto que se ha visto en los últimos años una permanente subida de sus precios. Por otra parte, otro tema importante para notar es que los países demandantes, sobre todo Europa, no tienen mucha capacidad para expandir sus áreas de cultivo. Y además, otro problema es que los cultivos que ellos tienen un rendimiento menor, un rendimiento energético menor que los países del sur. Otro tema también que hay que tomar en cuenta es que los países consumidores de agrocombustibles están definiendo elevar sus metas en el uso, o sea, que en la mezcla de uso, y esto sin tomar en cuenta los efectos que puede provocar. Si nosotros hacemos un análisis del área necesaria para sustituir la gasolina por etanol, veríamos que, por ejemplo, para llegar al 20%, que es una de las metas, se necesita el 7% de la producción arable del planeta, y para llegar al 100% se necesitaría el 35%. En el caso del diésel, la situación es aún más preocupante, porque si quisiéramos sustituir por biodiesel, necesitaríamos 1.5 veces la superficie arable del planeta. Entonces ahí vemos el nivel de competencia que existe entre los biocombustibles y los alimentos. Los principales factores de la demanda son, por una parte, la sustitución de combustibles fósiles, y como ya se había dicho, todos los países consumidores de biocombustibles tienen tendencia, o sea, están proponiéndose metas para aumentar la mezcla entre el combustible tradicional y los biocombustibles. Y habíamos dicho también que el tema de la expansión limitada que tiene, por ejemplo, en el caso de Alemania, el porcentaje necesario de biodiesel de soya para cubrir su meta, o sea, su territorio no es suficiente, entonces va a haber una presión de demanda hacia nuestros países. Por ejemplo, en 2007 la Argentina exportó a Alemania alrededor de 300.000 toneladas de biodiesel, y este año se calcula que las exportaciones argentinas se van a cuadruplicar. Y de esta forma, obviamente, el gobierno, o qué sé yo, Alemania, la República de Alemania, está teniendo un impacto muy fuerte, en este caso concreto, sobre los bosques nativos de Argentina, y obviamente no es el único caso argentino. Otro de los factores de la demanda es la necesidad de romper la dependencia de los países conflictivos, ¿no? Los productores de combustibles fósiles. Otro tema es la disminución de las reservas mundiales de combustibles fósiles. También está el incremento de los precios de los combustibles fósiles y el incremento de la demanda de los países emergentes. Otro factor de la demanda, del aumento de la demanda, es el interés comercial de oligopolios de productos agrícolas. Y un último sería el mito que los biocombustibles producen menos emisiones. Sin embargo, si ustedes ven la tabla que viene más abajo, este mito, de acuerdo a las investigaciones realizadas, se caería por su propio peso, ya que para el requerimiento de energía fósil suplementaria en relación, por ejemplo, a un biocombustible, al etanol de maíz, es del 29%, y en relación al biodiesel de girasol sería el 118%, es decir que
en realidad hay una demanda mayor que lo que se produce con el propio biodiesel. Un poco entrando al tema de los impactos ambientales y viendo el ciclo de producción de los agrocombustibles, podríamos ver que en el momento del cultivo o en la fase de cultivo los efectos ambientales son varios. Tenemos entre ellos la ampliación de frontera agrícola, mayores emisiones de gases de efecto invernadero por tala y quema de bosques, un mayor uso de agroquímicos, una propensión muy preocupante además al monocultivo, el uso de transgénicos, impactación de suelos, insuficiente disponibilidad de tierras, mayor demanda de agua, transformación de bosque en monocultivo. Por otra parte, los efectos sociales es un acaparamiento impresionante de la tierra y un despojo de los pequeños agricultores, la reducción de oferta de alimentos, el encarecimiento de los precios, el desplazamiento de cultivos, la homogenización de los hábitos alimenticios, que es una cosa muy dramática en nuestros países, porque la gente que estaba acostumbrada a tener una dieta típica, llamémosla, ha comenzado a pasarse a productos como, qué sé yo, el arroz o los fideos, y está siendo subalimentada y está perdiendo, bueno, pues, sus hábitos alimenticios y por lo tanto, bueno, es un empobrecimiento incluso intelectual de las nuevas generaciones. Y un problema global es que las poblaciones, bueno, ligado a esto, ya no se alimentan de lo que tradicionalmente han estado produciendo, sino que se han homogenizado y, bueno, van consumiendo cosas que antes no consumían y que no son mejores que las tradicionales. En relación a la etapa del transporte, bueno, nuevamente hay mayores emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de mega infraestructuras que también nuevamente afectan nuestros ecosistemas. En cuanto a los efectos sociales del transporte, tenemos elevados costos para la exportación e importación de insumos y alimentos, la destrucción de los modos de vida locales a partir de estas grandes infraestructuras y nuevamente el encarecimiento de los productos. En relación al proceso productivo propiamente dicho, nuevamente nos encontramos con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, incremento en el uso de energía eléctrica y mayor demanda de agua, así como mayor generación de residuos sólidos. Los efectos sociales del proceso productivo son la concentración de la producción en grandes empresas, porque ya no es el productor que llega directamente, el pequeño productor que llega directamente al consumidor, sino hay un acaparamiento a partir de las grandes empresas que transforman estos productos y, bueno, ya las llevan hacia el mercado mundial. Luego el tema tecnológico también, que se constituye en un óbice para el pequeño productor y que por el otro lado también requiere de poca mano de obra. Entonces es algo que no interesa a países como los nuestros, que lo que precisan es más bien fuentes de trabajo para la gente. Y luego también ligado a esto está la concentración de los compradores de los cultivos. En relación a la distribución y consumo, bueno, nuevamente tenemos el efecto, los gases de efecto invernadero y la necesidad de mega infraestructura para el transporte. Y los efectos sociales podríamos resumirlos como la producción de alimentos que ya no están destinados a satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales, sino, como lo hemos visto, las ganancias de las empresas transnacionales. El hecho también de que la población que sobrevive con menos de $2 al día difícilmente puede adquirir alimentos en estos mercados. Otro tema es que la producción mundial de semillas y de los agrotóxicos está en manos de pocas transnacionales, como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, varias de ellas que están financiando este evento. Por otra parte, tenemos que más del 80% del comercio internacional de cereales también está nuevamente en manos de transnacionales. O sea, la población local ha perdido la posibilidad de alimentarse de lo que produce. Como conclusiones podríamos decir que la generación de gas de efecto invernadero, de acuerdo a algunas investigaciones que sostienen que es inviable en términos ambientales y económicos, es inviable, y mientras se trate de biocombustibles de primera generación, porque precisan más energía para su producción que la que generan.
Entonces, que es totalmente falso el tema de la contribución a la reducción de la emisión de gases. En cuanto al tema de la seguridad alimentaria, que podríamos concluir que el modelo de desarrollo se ha mostrado totalmente incapaz de garantizar la oferta alimentaria para toda la humanidad, lo que cualquier, qué sé yo, gobierno o Estado debería ser su primera prioridad. Bueno, en este caso vemos que no es el interés primero y que muy al contrario vamos en retroceso. Por otra parte, que el mercado de alimentos y de la bioenergía son producidos solamente para quienes tienen dinero para comprarlos. No todos podemos comer lo que queramos donde estemos, pero bueno, todo esto pasa por dinero y la mayor parte de la población mundial pues no tiene suficiente dinero. En cuanto a los impactos ambientales, la producción implica la ampliación de frontera agrícola sobre bosques, fundamentalmente en nuestros países, y son bosques en muy buen estado de conservación, pero además son territorios indígenas. Entonces esa ampliación de frontera agrícola no solo está acabando con la diversidad natural, sino también con la cultural. Por otra parte, empuja la agricultura de subsistencia a suelos poco aptos para los cultivos, ¿no? Muy frágiles, de alta vulnerabilidad y además poco productivos porque no son de vocación agrícola. Otro tema importante y preocupante en cuanto a los impactos ambientales es el uso de transgénicos. Bueno, y aquí con toda libertad, porque como no se trata de alimentar a la gente, entonces ¿para qué vamos a